No sé por qué, pero siempre me toca en las horas difíciles, así que voy a tratar de no dormirlos, de no aburrirlos. Y cuando nosotros hemos escuchado la historia y hemos escuchado cuál es el efecto dominó, muy complejo a veces imaginar los extremos a los que puede llegar la ideología de género. Y antes de empezar, yo creo que es súper importante poder aclarar que cuando nosotros hablamos de ideología no estamos hablando de personas, es decir, no estamos hablando de los individuos que pueden estar incluidos en la ideología de género, sino en este ataque ¿ya? Sí. Bueno, que nosotros estamos experimentando. Y entonces esta presentación lo que pretende es poder ponerles a ustedes una idea de los extremos o de los extremos mínimos y de los extremos máximos a los que puede llegar la ideología. Y básicamente nosotros titulamos la presentación como la ignorancia destruye, porque mi pueblo se destruye o perece por falta de conocimiento. Y una vez ustedes salgan de esta convención, ya no tienen la excusa de no saber qué es la ideología de género y no saber cuáles son los extremos de la ideología de género. Y entonces, cuando nosotros hablamos de ignorancia, hay un antónimo y es el conocimiento. Y en la ignorancia, ¿qué es? La ignorancia es la falta de conocimiento en un tema particular o en un tema en general. Y puede ser que las personas que están acá ya han escuchado acerca de la ideología de género, ustedes estudian el tema de familia, estudian el tema de sexualidad, pero no han entendido el peligro de la ideología. O puede ser que esta sea la primera vez que ustedes están escuchando la frase ideología de género. Sin embargo, el conocimiento, por el contrario, es aquello necesariamente verdadero. ¿Y por qué nosotros hacemos énfasis en necesariamente verdadero? Porque cuando nosotros vamos a presentar o hablamos de ideología, todo está basado en mentiras y lo vamos a ver en esta presentación. Pero cuando hablamos del conocimiento, todo está basado en la verdad, en datos ciertos, en cosas que yo puedo comprobar y no simplemente ideologías o elementos subjetivos como nos explicaban en la primera presentación. Además, el conocimiento no solo implica saber las cosas, escuchar las cosas, sino entender los conceptos, entender los peligros. Y como nos decía Gonzalo al principio, poder discernir y poder reaccionar. Eso es básicamente lo que nosotros queremos proponerles. Y entonces, ¿qué hace la ideología de género? Ustedes escucharon la frase de Agustín Laje sobre una definición de la ideología de género, pero ¿cuáles son los efectos de la ideología de género? Y básicamente es la destrucción del ser humano, la destrucción del individuo. ¿Cómo? A través del ataque a su identidad, sexualidad y a su naturaleza. Si ustedes tuvieran que resumir los peligros de la ideología de género, este es básicamente el resumen. Porque si yo logro destruir al individuo, logro destruir a la familia, logro destruir a la sociedad y obviamente voy a destruir no solo a la cultura, sino al mundo entero. Y esto puede sonar demasiado trágico. Ustedes pueden decir, ¿cómo destruyendo al ser yo voy a destruir al mundo? Pero básicamente somos nosotros quienes creamos la cultura, quienes creamos la identidad y podemos decidir si lo vamos a hacer a través del yo, como nos explicaba Gonzalo, o a través de Dios y de las normas de la naturaleza. Y entonces esta presentación se va a basar en la identidad, la sexualidad y la naturaleza. Cuando nosotros hablamos de identidad, muchas veces ustedes pueden pensar, bueno, identidad, hombre y mujer, ¿por qué está esta imagen ahí donde tiene diferentes caminos? ¿Qué son esos símbolos que veo yo ahí? No logro identificar nada. ¿Qué es esto de la identidad y cómo están atacando la identidad? Y básicamente para poder atacar la identidad yo necesito destruir la sexualidad.
En una imagen, la imagen que ustedes tienen a la derecha, ahí hablamos del género y hay un montón de gráficas que ustedes ven ahí que están representados por los géneros reconocidos. Y ustedes se podrán preguntar, Astrid, ¿qué es el género? ¿De qué me estás hablando? No tengo idea de qué es esa palabra género. Porque cuando se los presentan, por ejemplo, los programas nacionales de igualdad de género, o nos dicen la violencia de género se está expandiendo en Guatemala, o necesitamos una identidad de género, ¿qué es lo primero que ustedes piensan? Puede ser que ustedes piensen hombre y mujer, género masculino y género femenino, pero en realidad eso no es a lo que se refieren cuando están hablando de género, sino cuando están hablando de género, y Axel en la presentación que me sigue después de la refa va a explicarles un poquito más los diferentes términos de género, pero como para que se den una idea antes de ir a comer, existen en algunas listas más de 147 géneros que ustedes pueden escoger, porque el género ya no está ligado a la biología, ya no está ligado a la ciencia, no está ligado a lo que nosotros podemos conocer como verdadero, sino a la construcción social y subjetiva de lo que yo autopercibo o cómo me autoidentifico. Solo para hacer un ejercicio rápido, yo les podría decir que según la ideología de género, yo me podría catalogar como una mujer cisgénero, heterosexual, que vive conforme al sexo que me asignaron al nacer. Y esas son las palabras que yo les, puede ser que ustedes me digan, ¿qué? Que soy una mujer cisgénero, heterosexual, conforme al sexo asignado a nacer, porque para la ideología de género, el sexo, que es lo que vemos ahí, hombre o mujer, XX o XY, ya no es suficiente, sino que entran otros temas a colación. Esta es una revista que sacó National Geographic y uno creerá que National Geographic solo nos muestra la verdad o la historia y que nos lo presenta de una forma objetiva. Pero si se dan cuenta, la imagen que ustedes tienen a la izquierda, ¿cuántos creen, levántenme la mano, que es un niño? No, a la izquierda de usted, derecha, sí. Perdón, el que está, la persona que está con pelo rosado y vestimenta rosada, ¿es niño o es niña? Levanten la mano los que creen que es un niño. Levanten la mano los que creen que es una niña. Pues lamento informarle a los últimos que levantaron su mano que es un niño biológico. Y vamos a hacer otro ejercicio. Es muy difícil que nosotros logremos determinar ahora por la apariencia si alguien es un hombre biológico o una mujer biológica. Pero las personas que ustedes están viendo acá, y disculpen que les vaya a dar la espalda, pero si no, me voy a hacer bolas otra vez. Pero, ¿quiénes creen que la persona que está acá de negro es un hombre biológico? Levanten la mano. La persona de rastas de colores, ¿será un hombre biológico? Levanten la mano. La persona de gris que está con el pelo rubio, ¿será que ella es una mujer biológica? Ahora, más rápido, el niño que está con corbatín, ¿será que es un niño biológico? Levanten la mano los que crean que sí. La persona que está con gorra rosada, levanten la mano los que creen que es hombre. Y el afroamericano, digamos, que tenemos hasta la esquina, levanten la mano los que creen que es hombre biológico. Ok, y ustedes se podrán preguntar, ¿por qué estás haciendo la distinción entre hombre biológico y hombre? O mujer biológica y mujer. Vamos a ver ahorita por qué. Para todos los que levantaron la mano, recuerden cuáles fueron sus respuestas. La persona que está aquí de negro, él es un hombre biológico. La persona que está de rastas es una mujer transgénero, así es como se identifica, o como una mujer, pero en realidad
biológicamente es hombre, al igual que la persona que está rubia y al igual que el niño de corbatín. Ellos tres, esas tres personas son, él es mujer, el que está en corbatín, y qué difícil es decir, él es mujer, porque si ustedes se dan cuenta cómo estoy hablando, es bien confuso, pero eso es lo que hace la ideología de género y la identidad. Y entonces la persona rubia es hombre, la persona de rastas es hombre, el niño de corbatín es mujer, y obviamente los otros que están acá, la persona que tiene una camisa hawaiana, ella dice que es bigénero, es decir, yo soy hombre y soy mujer al mismo tiempo. La otra dice, yo soy andrógina, y entonces a veces me siento como mujer y en mi apariencia ustedes no pueden determinar si soy 100% mujer o soy 100% hombre. ¿Les parece confuso todo esto? Bueno, pues esa es la ideología de género. Y cuando yo afecto la identidad de la persona, afecto cómo veo la sexualidad, cómo ven la apariencia física, entro a la naturaleza. Y en esta imagen que ustedes ven acá, ¿notan algo raro? ¿Qué estará de raro? Los genitales y la imagen externa, digamos. Porque en este caso, la niña que está con el pelo negro, digamos, tiene una apariencia femenina, pero sus genitales son femeninos. En el otro lado hay un niño pelirrojo, o nosotros podríamos decir, si le ponemos ropa a todos esos niños, que es niño, pero sus genitales son femeninos. Y de la misma forma sucede con la niña rubia, que nosotros podríamos decir del cuello para arriba, digámosles, o si le ponemos un vestido, va a ser una niña rubia, pero sus genitales son masculinos. Y lo mismo pasa entonces con el niño que está ahí, que sí corresponde su autoidentificación con lo que está sucediendo. Y ustedes podrán decir, ¿de dónde te sacaste esa imagen? ¿De dónde? De los libros de educación sexual. De ahí sacamos esa imagen. Esto es la ideología de género y en cuanto a la naturaleza. ¿Y por qué nosotros hablamos sobre naturaleza y estamos hablando sobre genitalidad? Porque en la naturaleza solo existen dos sexos, hombre y mujer, masculino y femenino. Y por supuesto que yo puedo alterar esa naturaleza, pero jamás la voy a poder cambiar. Es más, una persona transgénero, por ejemplo, que mutila sus genitales y mutila cualquier parte natural que lo haga femenino o masculino, jamás va a poder cambiar su naturaleza o su genética, jamás. Va a estar siempre en un tratamiento hormonal o va a estar siempre tratando de cambiar los efectos naturales de su cuerpo. Esta es una imagen de lo que la ideología de género presenta. Ellos inventaron la galleta de jengibre como para poder incluir el género jibre, digamos. Y entonces esto es lo que le enseñan a los niños. Y aunque a ustedes les parezca gracioso, este es, digamos, el lavado de cerebro que están realizando. Y entonces esta es la versión original de la persona de jengibre. Y cuando nosotros hablamos de identidad, naturaleza y sexualidad, ustedes pueden ver que hay tres partes que están identificadas en la galleta de jengibre. Hay una parte que es el cerebro, esa es la identidad, cómo me percibo, cuál es lo que yo siento, digamos, que soy en la identidad. Luego está la orientación y ahí está el corazoncito que ustedes ven y es a quién me siento atraído. Luego tenemos la parte genital, digamos, o ahí están en los genitales, eso es específicamente el sexo y luego todo lo exterior es la expresión. ¿Y por qué es importante que ustedes conozcan esto? Y ahorita les va a hacer sentido cómo yo me definí. En un inicio, para la ideología de género, bastaba con decir que en cuanto a mi identidad, yo era mujer o era hombre. Y en medio teníamos a los queers,
¿Qué son los queers? Son aquellos que no se identifican ni como hombre ni como mujer y que su identidad no puede estar en una caja femenina o masculina. Esos serán los queer. Luego tenemos en la orientación, yo podría ser, en la expresión de género, que es todo lo corpóreo exterior, yo puedo ser femenina, puedo ser masculina o no puedo ser nada. Y eso era lo que estaba a la mitad, lo andrógino. Y entonces ustedes me ven ahorita en vestido, con tacones, con aretes, pelo largo, y entonces yo soy femenina. Pero igual hubiera podido venir con un pantalón así roto, tenis, una gorra y un sudadero de hombre. Y yo les digo, yo soy mujer, yo me autoidentifico como mujer, pero soy masculina. Mi expresión es masculina. Luego teníamos nosotros todo lo que es el sexo asignado al nacer. No sé si ustedes han escuchado ahora que en México, por ejemplo, así como en otros países de Europa y países de Norteamérica, cuando nace el bebé, ya no le dicen felicitaciones, usted tuvo una niña, o felicitaciones, es un niño, sino que le dicen felicitaciones, nació su bebé. ¿Cómo lo vamos a inscribir? Género neutro, por favor. No me creen, es cierto. Ya no es si es una niña o si es un niño, sino que es un género neutro porque él tiene que crecer y tiene que poder escoger si va a ser hombre o si va a ser mujer. No sé si ustedes siguen, por ejemplo, la farándula, pero en esta última semana, la hija de Angelina Jolie va a empezar a hacer su proceso de transición a niño. Y el niño de Charlize Theron, que es la mujer preciosa que sale en los perfumes de Dior, por si no la ubican, su niño va a empezar a hacer una transición hacia niña a los 3 años. 3 años. Y su mamá está de acuerdo. Por lo menos el niño de Angelina Jolie, la niña de Angelina Jolie tiene 12 años. Y aunque su papá no está de acuerdo, su mamá sí está de acuerdo y la niña es lo que quiere hacer. Y entonces hay que respetar la voluntad de la niña. Eso me dice la ideología de género. Y en este caso, el sexo asignado al nacer podía ser femenino, podía ser masculino o podía ser intersexual. Los intersexuales son lo que antes nosotros podíamos identificar como hermafroditas, que sí es una condición médica donde los genitales no están completamente formados, ya sea masculino o femenino. Pero si ustedes le hacen una prueba de ADN, digamos, para ver cuáles son sus cromosomas, cuál es su formación genética, va a aparecer si son XX, y entonces sería una mujer, o si son XY, y entonces serían hombres. Pero si esto no les parece lo suficientemente confuso, tenemos a la versión 2.0, que es la que conocemos actualmente y la que se enseña actualmente. Ya no basta con esos dos extremos que teníamos, masculino, femenino, andrógino, sino que ahora en la identidad de género yo puedo ser sin género, puedo ser mujer, puedo ser hombre o puedo estar indefinido, porque las posibilidades son infinitas. Ahora introdujeron esa opción de la infinidad. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo me autopercibo, cómo me autoidentifico y qué es lo que yo quiero ser. Es más, ahora ya hay un género que ustedes pueden buscar que son las interespecie. Y entonces yo puedo decir, yo soy humano, pero creo que también soy gato. Y yo soy humano, pero me identifico también con los dragones. O yo ya no soy ni siquiera heterosexual, que es estar atraído hacia una persona del sexo opuesto. Yo no soy homosexual porque no me atraen solo las personas del mismo sexo, sino soy bisexual o soy asexual porque no me interesa a nadie. Y vamos a ver cómo todas estas categorías pueden caer en lo infinito. Si me siento atraído hacia un árbol, no sé si ustedes se enteraron que un peruano se vino a casar con un árbol del Parque Central. Ya ese árbol tiene esposo
y es un peruano, y porque él se siente atraído hacia los árboles. Lo mismo puede pasar con los animales, y entonces yo me siento atraído a los animales. Eso ya no es una bestialidad, digamos, sino es una atracción. Y cuando lo queremos poner más sensible y ver cómo atacan incluso a los niños, podemos ver que la pedofilia ya no es considerado como algo negativo, sino como también una expresión sobre la atracción sexual. Porque si yo puedo amar y sentirme atraído a cualquier cosa, ¿quién me va a decir qué está bien y qué está mal? Porque nada está bien y nada está mal, siempre y cuando el yo se autoperciba y se autoidentifique como tal. Este es un ejemplo de España. No sé si ustedes se enteraron del famosísimo bus que estuvo circulando en España, pero esta imagen que ustedes ven a la izquierda es de un libro de educación sexual, y en la imagen que ustedes ven a su derecha es la publicidad que estaban poniendo en todas las paradas de bus, en los camiones y en los lugares públicos de España. Y entonces decía: hay niñas con pene y niños con vulva, así de sencillo. Eso era el mensaje que le estaban dando a la sociedad. ¿Y qué es eso? Atacar la identidad, atacar la sexualidad y atacar la naturaleza. ¿Con qué fin? Con el fin de destruir al individuo, con el fin de destruir a la persona. Este es otro ejemplo. En Nueva York, ahora, para poder implementar la aceptación de los distintos géneros y que las personas nos convirtamos en personas tolerantes, en personas que respetan la diversidad, en personas inclusivas. No sé si esos términos se les hacen conocidos, pero es lo que nos están diciendo ahora: inclusión, tolerancia y respeto. En la hora donde les van a leer las historias del cuento de Caperucita Roja o el cuento de, no sé, ahorita se me fueron todos los cuentos y ya voy a ser mamá, los 3 cochinitos, etcétera, ya no me lo va a leer una persona normal, podríamos decir, sino que me lo va a leer un drag queen. ¿Y qué es un drag queen? Es un hombre disfrazado de mujer de forma exagerada. Solo vean el pelo, el maquillaje, o sea, todo es así exagerado de forma femenina. Y mis niños de 4, 3, 5, 6 años van a estar aprendiendo desde chiquitos que eso es normal, que eso está bien, que lo tenemos que respetar, que lo tenemos que aceptar y que lo tenemos que tolerar. Este es otro ejemplo. Este es un niño muy famoso en todo el escenario LGBT porque él es transgénero. Y entonces él también quiere ser un drag queen, y la última noticia que sacaron de este niño es que él estaba haciendo un baile desnudista en un club gay y habían hombres adultos tirándole dinero a su baile. Y nosotros decimos, ¿será que eso es normal? Explotar a los niños de forma sexualmente, o sea, explotarlos sexualmente de esa forma. Y ustedes me mueven la cabeza y me dicen, por supuesto que no. Pero para los ideólogos de género y para la ideología de género, por supuesto que sí, porque él se autoidentifica de esa forma y se expresa de esa forma. También hay noticias que nosotros podemos ver de cómo se arrepienten las personas de haber destruido o alterado su naturaleza, su sexualidad y su identidad. Y cuando nosotros vemos los riesgos o los efectos de esto, de la ideología de género, vemos cómo se han destruido vidas, cómo se han destruido identidades y cómo se han destruido familias. Esta es una familia donde todo es un caos, porque la mamá es hombre, el papá es mujer y al niño lo están criando un día como niña, un día como niño, un día como niña y otro día como niño para que él pueda identificarse. Hay muchas historias así y ustedes me pueden decir, bueno, eso ya es cómo destruyo yo al individuo en cuanto a su identidad,
pero ¿cómo voy a yo poder ejecutar esta estrategia de lavado de cerebro? Primero, necesito destruir las garantías individuales. ¿Qué garantías individuales puedo destruir? La igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. La igualdad ante la ley, cuando nosotros hablamos de eso, está la legislación. Y entonces, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, la famosísima ley que utilizó Sandra Torres para decir que había violencia de género en su contra. Esa ley del feminicidio o del femicidio. Y ustedes podrán decir, no, pero esa ley está bien porque trata de proteger a la mujer de los abusos del hombre. Pero así como nos explicaban que el feminismo es uno de los fundamentos de la ideología de género, yo necesito sensibilizarlos a ustedes sobre las desigualdades sociales para que la mujer no solo sea un grupo vulnerable, sino la comunidad LGBT también. Y entonces estas leyes van creando como un tipo de distinción y categorías entre los seres humanos. Y así podemos ir haciendo distintas categorías a través de la legislación. Y entonces si una mujer va al juzgado a denunciar a su marido o a cualquier hombre que ejerció violencia, ni se le pregunta. De una vez se va a traer al hombre que ella está denunciando. Pero si un hombre tiene las agallas, digamos, de ir al juzgado y decir, mi mujer me está pegando, se ríe la policía de él. Y entonces no hay igualdad ante la ley. En España, si una persona está diciendo que han ejercido un crimen de odio o un crimen de discriminación y pertenece a la comunidad LGBT, de una vez se aplican sanciones. Pero si es una persona de una iglesia o de un grupo religioso quien está denunciando discriminación y odio, nadie dice nada. Y eso es lo difícil. Cuando hablamos de la destrucción de la libertad en nombre de la libertad, que es la estrategia de la ideología de género, estamos destruyendo la libertad de expresión, la libertad de religión y la objeción de conciencia. En la libertad de expresión, ¿a qué me refiero? Si nosotros estuviéramos hoy en Canadá, en Estados Unidos, si estuviéramos en España o en prácticamente casi todos los países de Europa, y nosotros asistimos a una convención como esta y yo hablo de esta forma ante esta plataforma, todos nos vamos presos. Y yo me voy peor, ¿verdad? Entonces, a ustedes les dan 1 año de cárcel y a mí me pueden dar 10 años de cárcel. ¿Por qué? Por crímenes de odio y crímenes de discriminación. ¿Por qué? Por hablar la verdad, por hablar lo que es biológicamente natural. La libertad de expresión se elimina, digamos, a través de esos mensajes que me dicen que si yo no estoy de acuerdo con el matrimonio, y yo siempre lo pongo entre comillas, con el matrimonio entre personas del mismo sexo, yo soy intolerante y soy homofóbica. Si yo estoy en contra de las personas que no se autoidentifican con su sexo biológico, que son los transexuales, entonces yo soy transfóbica. Y hace poco Axel me enseñaba un término que si yo también tengo un problema con las personas que tienen sobrepeso, soy ¿cómo se llama? Gordofóbico. O sea, a ese extremo hemos llegado con la libertad de expresión. Y otros dicen que hay que agregar un género que es el transgordo, que yo estoy atrapado en el cuerpo de un gordo, pero realmente soy delgado, ¿verdad? Pero de verdad que así es. Y luego, en la libertad religiosa, que es más o menos, o es el tema principal que a nosotros nos debería de preocupar, en todo el tema de la libertad religiosa, ¿a quiénes afectan? Y ustedes pueden decir, bueno, eso solo va a afectar al pastor, eso solo va a afectar a los líderes, eso va a afectar a la institución como iglesia. No, a la iglesia evangélica no le va a pasar nada. A quien que le caiga toda la pacaya, digamos, que sea la iglesia católica o a las otras religiones que hay. Pueden ustedes decir, no, bueno, y aunque afecte al líder, solo al líder, a mí nunca va a llegar, pero todos los que creemos que existe un Dios, todos los que creemos que hay una sola verdad,
todos los que creemos que Dios tiene un plan perfecto para el hombre y para la mujer, para la familia, para el matrimonio, para la vida, estamos incluidos en este grupo. ¿Por qué? Porque va a afectar los estatutos de su iglesia, los estatutos de su congregación, las reglas que vamos a aplicar en todas las actividades que realizamos, los baños. Ya no pueden existir solo baños para hombres y para mujeres, tienen que existir baños inclusivos, como es la ley actualmente en Estados Unidos. Entonces hay hombres que pueden entrar al baño de mujeres y hay mujeres que pueden entrar al baño de hombres, tanto adultos como niños. ¿Quién protege a nuestros niños? No sé. Nosotros deberíamos de proteger a nuestros niños y como diría ese hashtag famosísimo, con mis hijos no te metas. Celebración del matrimonio, a los líderes, a los pastores, los van a obligar a que ustedes celebren matrimonios entre personas del mismo sexo, de lo contrario se van presos o les ponen multas o les cierran la iglesia. En los eventos, en los retiros que hacemos nosotros especiales para hombres y para mujeres, ¿cómo lo vamos a manejar? Porque si hay un hombre que se autopercibe como mujer y quiere ir al retiro para mujer, ¿qué hacemos? Porque si le decimos que no, lo estamos discriminando, lo estamos odiando y lo estamos enviando a un círculo de exclusión. Y entonces el Estado laico, el laicismo y el peligro para la libertad religiosa está acá. Y en este caso, nosotros cuando hablamos de objeción de conciencia, ya no estamos hablando más que todo de religión, sino de esas creencias que surgen de nuestros valores y que ustedes lo pueden aplicar en las profesiones liberales, como por ejemplo el ejercicio del derecho o el ejercicio de la medicina. Si ustedes son médicos y no le quieren amputar los senos a una mujer, porque no tiene absolutamente nada de malo, digamos, en cuanto a su órgano, no es nada físico que está mal, sino es algo psicológico, ustedes pueden irse presos o ser multados o ser inhabilitados. Si una persona, si un abogado no quiere celebrar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo y eso resulta que ya es legal, se pueden ir presos por discriminación y por odio. ¿Por qué? Porque esto es lo que ha pasado en los otros países y porque eso es lo que va a pasar acá. Estos son unos ejemplos de algunas autoridades que se vieron amenazados. Los pastores tuvieron cárcel y multa si se oponían a celebrar las bodas homosexuales en Estados Unidos. Este es otro ejemplo. Ustedes vean las imágenes que se publican acá. La única iglesia que ilumina es la que arde, la religión es un fraude y hay cosas de anarquía, y ustedes pueden decir, bueno, pero eso es en Italia, eso es en Costa Rica. Nosotros acabamos de ver un tuit de una persona que está súper involucrada en la política también, nacional, en donde sacó una playera que decía, la única iglesia que ilumina es la que arde. No voy a decir su nombre, pero ustedes pueden ver que ya está aquí en Guatemala. Esto no es una casualidad. Incluso la semana pasada se realizó un foro por una de las organizaciones guatemaltecas que manejan el tema LGBT, se llama Visibles Guatemala. Visibles hizo un foro donde estaban hablando sobre las terapias de reorientación para las personas que sienten una atracción hacia el mismo sexo. Y todo el panel fue 1 hora, 40 minutos más o menos, casi 2 horas, estuvieron destruyendo los cimientos de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica y por ahí se les fue algo de la Iglesia Mormona. Y cuando yo escuchaba ese foro, yo pensaba no solo qué confundidos y qué dolor y qué responsabilidad tenemos nosotros como miembros de una iglesia y como hijos de Dios, sino además lo que está en juego es nuestra libertad de expresión, nuestra libertad religiosa y nuestra objeción de conciencia. Estos son ejemplos muy rápidos. Los ateos Guatemala que existen, ellos sacaron para Navidad, por si ustedes querían hacer su nacimiento, digamos, inclusivo, estos muñequitos los vendían en de museo, en todas las tiendas de museo donde estaba
ya no era María y José, sino era María y Isabel, voy a decir, y José y Pedro celebrando el nacimiento de Jesús. Esta valla, que estoy segura que ustedes lo vieron en la Roosevelt, no necesitas un Dios o una religión para ser buena persona, si lo sabes, no estás solo. Y por último, lo que nos lleva a destruir al ser humano, al individuo, lo que nos lleva a destruir sus libertades para poder afectar la cultura o para poder afectar el país de donde vive, para poder proteger a su familia, que es mi último punto. Yo necesito destruir a la familia, destruir la paternidad, la maternidad y destruir el derecho que tienen los padres para educar a sus hijos con el único fin de transformar la cultura. No sé si ustedes han escuchado la frase familia tradicional y familia diversa. La familia tradicional es aquella que ellos definen como la que está conformada por un hombre y por una mujer, mientras que las familias diversas son todas aquellas que se salen de esa norma. Pero yo hoy quisiera dejarles un mensaje. La familia es una. No existe la familia tradicional, no existen las familias diversas, sino que solo existe la familia. Y es bien importante que nosotros entendamos la importancia del lenguaje, porque una vez nosotros llegamos a infectarnos del lenguaje inclusivo de la ideología de género, caemos en estos errores que lo hacemos de buena fe y decir, no, yo tengo una familia tradicional, yo tengo una familia normal, una familia heterosexual, pero respeto tu familia diversa. No existe la familia diversa. Por último, pónganle atención al lenguaje. Esta es una frase, no sé si ustedes han visto ahora en redes sociales que se usan arrobas, y si ustedes se meten, como les decía Betty, a los twitters oficiales o a las páginas oficiales de las oficinas de gobierno, ustedes pueden ver que casi todas nuestras autoridades tuitean así, todas, todos, todes, o les ponen una X en vez de una O y una A, y les ponen también una arroba para poder incluir a toda la diversidad de género. Si hay algo que ustedes necesitan recordar de toda esta presentación y de lo que les hablé, que no se les olvide esta imagen, porque lo que está en la mira no son solo ustedes como individuos, sino es su familia, sus generaciones, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Eso es lo que está en juego. No es lo que está en juego únicamente la libertad, nuestra identidad, nuestra sexualidad, sino que lo que está en juego es nuestro futuro y nuestras futuras generaciones. Así que muchas gracias por su atención.